Si has ido alguna vez a una taquería en España o has abierto Globo buscando algo mexicano, sabes la sensación. Ves la carta y ahí están. Al pastor, cochinita pibil, carnitas, birria, tinga… Los has visto 1000 veces. Quizás los has pedido. Pero si alguien te pregunta en qué se diferencian de verdad, la respuesta honesta suele ser algo tipo, bueno, son distintas carnes, ¿no? Más o menos, sí, pero no exactamente. Porque cuando entiendes cómo se prepara cada uno, te das cuenta de que no son variaciones del mismo taco. Son lógicas distintas, cocciones distintas, texturas que no tienen nada que ver entre sí. Y saberlo cambia bastante cómo lees una carta y cómo comes. Hoy vamos con estos 5. No todos los tacos de México, porque eso sería abrir un mapa enorme y acabar mezclando demasiadas cosas. Vamos con los que más probablemente te encuentras en España, y los que mejor explican por qué no todo es más o menos lo mismo. Empezamos por el que más gente reconoce de entrada. El al pastor es probablemente el que más imagen tiene en la cabeza cualquiera. Si lo has visto en Instagram, en una taquería de Madrid o Barcelona, o en vídeos de comida callejera de México, ¿sabes de qué va? Hay un trompo, un bloque vertical de carne de cerdo adobada que gira, mientras se cocina por fuera. Y cuando está listo se corta en láminas finas directamente sobre la tortilla. Eso ya explica bastante de lo que te vas a encontrar en el plato. No hay carne deshilachada, no hay guiso. Lo que tienes son trozos finos de cerdo, con el adobo bien marcado, bordes ligeramente tostados por el calor, cebolla, cilantro, salsa y casi siempre un poco de piña. El resultado es un taco bastante directo, muy de calle, con ese punto entre jugoso y crujiente en los bordes que lo hace tan reconocible. Y tiene detrás algo que mucha gente no sabe. Esa forma de cocinar en vertical viene de la influencia libanesa. Inmigrantes que llegaron a México a principios del siglo XX cocinaban carne en un asador vertical, el shawarma. Con el tiempo, en México, eso se fue transformando con cerdo, achiote y piña, hasta convertirse en algo completamente propio. Así que cuando ves ese trompo, estás viendo una mezcla de dos culturas que acabó siendo una de las cosas más reconocibles de la comida mexicana. La cochinita pibil también es cerdo, pero aquí se acaban las similitudes con el pastor. No hay trompo. No hay corte al momento. La base es cerdo marinado con achiote, zumo de naranja agria y otros cítricos, cocinado a fuego muy lento durante horas, hasta que la carne queda tan tierna que se deshace prácticamente sola. Después se desmenuza y se sirve dentro de la tortilla. En boca es mucho más melosa, más impregnada, más suave que el pastor. Normalmente la verás con cebolla morada encurtida por encima, que no es un adorno, le mete ese punto ácido y fresco que equilibra toda esa carne cocinada despacio. Si el al pastor entra por el golpe del adobo y esos bordes tostados, la cochinita entra de otra forma, más tranquila, con una carne que lleva el sabor muy dentro. Está muy asociada a Yucatán, en el sureste de México, y la técnica tradicional era cocinarla enterrada en un hoyo con brasas. Pib significa exactamente eso en maya, horno de tierra. Hoy eso ya no es lo habitual, pero lo que busca la receta sigue siendo lo mismo. Cocción muy lenta, carne muy tierna y ese color rojizo oscuro del achiote que la hace reconocible de un vistazo. Seguimos con cerdo, pero las carnitas van por un camino completamente diferente. Aquí no importa el trompo ni el achiote, lo que importa es la grasa. Las carnitas se hacen cocinando el cerdo lentamente en su propia grasa, a fuego bajo, durante horas, hasta que la carne queda muy tierna por dentro y con partes que se doran y quedan ligeramente crujientes por fuera. Después se trocea o se desmenuza y se mete en la tortilla, normalmente con cebolla, cilantro, salsa y un poco de lima. Sin marinadas muy elaboradas, sin montajes llamativos. Lo que manda aquí es la textura, ese contraste entre lo jugoso y lo dorado, ese sabor profundo que da la cocción lenta en grasa. Es un taco que no necesita explicarse demasiado. Lo notas en el primer bocado. Si pones los 3 juntos, ya se ve la diferencia clara. El pastor es trompo, adobo y corte fino. La cochinita es marinada cítrica, cocción lenta y carne deshilachada y melosa. Las carnitas son grasa, fuego lento y una textura más rotunda. Los 3 dicen cerdo en la carta, pero cada uno te da algo distinto cuando lo comes. Hasta aquí, todo cerdo. Lo que viene ahora ya es otra categoría. La birria es otro mundo. Mucha gente la conoce por esos vídeos que llevan años circulando por redes. El taco mojándose en un consomé oscuro antes de comerlo. Y sí, eso forma parte de la experiencia, pero la clave está en lo que hay dentro. La birria viene de un guiso, carne cocinada durante horas en caldo con chiles y especias, hasta que queda tan tierna que se deshace. Tradicionalmente se hacía con chivo en algunas zonas de México, sobre todo en Jalisco, aunque hoy lo más habitual en las taquerías de aquí es encontrarla con vacuno. La carne se desmenuza, se mete en la tortilla, y muchas veces esa tortilla se pasa por la grasa del propio guiso antes de dorarla en plancha. Por eso tiene ese color intenso, ese aspecto que ya entra por los ojos. Después va con cebolla, cilantro, queso en muchas versiones, y el consomé al lado para mojar o para beber directamente, que también pasa. No sabe a taco de parrilla ni a taco de trompo.
Sabe a horas de cocción, a caldo, a carne muy melosa y a algo más contundente que el resto. Tiene mucho más de guiso que de carne hecha al momento. Para alguien de España o de Latinoamérica, la lógica no es tan difícil de entender, porque el concepto es cercano. Es una carne que ha pasado horas en caldo y especias, y eso se nota. Lo notas en la textura, lo notas en el olor, lo notas en que ese taco pide que bajes el ritmo y te lo tomes con calma. La tinga no tiene la imagen del trompo ni el drama del consomé. En muchas cartas ni siquiera es la que más llama la atención. Pero tiene algo que los otros no siempre tienen. Es el taco más parecido a lo que harías en casa si supieras hacerlo. Pollo deshilachado, cocinado con tomate, cebolla y chipotle. El chipotle, que en muchos supermercados de España ya encuentras sin problema, le da ese punto ahumado bastante reconocible, con un picante que no tapa el sabor del pollo sino que lo acompaña. La mezcla queda jugosa, bien armada, sin necesitar mucho más encima para funcionar. No depende de ninguna técnica visual, no necesita horas en grasa ni inmersión en caldo. Es un guiso más directo, más de cocina cotidiana, pero bien resuelto. Y eso también cuenta, porque si no, acabas pensando que los únicos tacos que valen son los más contundentes o los más virales. Y no. También hay tacos que funcionan por equilibrio, por sabor y por lo bien que está resuelta la mezcla. La tinga es ese taco. Así que la próxima vez que estés en una taquería en España o mirando una carta en globo sin saber muy bien qué elegir, ya tienes con qué decidir. No son variaciones del mismo taco. Cada uno viene de una cocción distinta, de una lógica distinta, de una textura que no tiene nada que ver con la del de al lado. Saberlo no te convierte en experto en cocina mexicana, pero sí cambia cómo comes. Y con los tacos, eso ya es bastante.